Vamos a continuar con la última parte de la explicación del capítulo 4, medios de red, retomando desde las redes LAN inalámbricas. Recordemos que los medios inalámbricos son un factor de suma importancia para la actualidad. Debido a que los medios inalámbricos nos proveen de movilidad, yo puedo conectar una gran cantidad de dispositivos tanto a Internet como a mis redes corporativas. El estándar común que se utiliza para redes LAN, quiere decir redes locales, es el estándar Wi-Fi y es el que tenemos que analizar en esta tabla. El estándar Wi-Fi está determinado por el 802.11. En este estándar ustedes pueden encontrar toda la información relacionada al funcionamiento o a las buenas prácticas de las comunicaciones Wi-Fi. A lo largo de la historia han existido diferentes variaciones del estándar, empezando desde el 802.11a hasta el 802.11ad. ¿Qué tiene de distinta cada una de estas variaciones? Pues los datos que tenemos en cada fila. Podemos ver que la primera creada fue el estándar 802.11a, que es un Wi-Fi que corría, o corre porque actualmente todavía se utiliza, a 54 megabits por segundo, con una frecuencia de 5 GHz y pues no tenía compatibilidad con versiones anteriores porque fue la primera creada. Luego, la segunda variación fue la 802.11b. Esto tiene una velocidad máxima, o sea, podríamos llegar hasta 11 megabits por segundo. Si nos damos cuenta, pues ni siquiera es ni la mitad del estándar anterior. Entonces, ¿por qué fue creada una variación como esta? Pues básicamente por la frecuencia. Tenemos que el primero tiene una frecuencia de 5 GHz, mientras que el segundo tiene 2.4. Nosotros podemos imaginarnos la frecuencia como que si fueran carreteras. Imagínense ustedes un router inalámbrico al cual están conectados 50 dispositivos y pues todos esos dispositivos corren a una frecuencia de 5 GHz. En esa carretera están corriendo los 50 usuarios, los 50 automóviles. Y en el momento que yo llego a colocar otro router inalámbrico con el mismo estándar, podríamos decir que podría sobrecargar la misma carretera, porque estamos utilizando la misma carretera, que vendrían siendo 5 GHz, y puede existir interferencia dentro de ellos y también colisiones. Entonces, para evitar que se sature esta señal, se creó una carretera extra que podríamos verla fácilmente como un paso desnivel o una carretera en un segundo nivel, en el cual todos los dispositivos o usuarios conectados a una distinta frecuencia no chocan o no alteran la señal anterior. Quiere decir que cada quien con su router, podríamos tener acá dos routers inalámbricos fácilmente y cada uno transporta a sus usuarios sin necesidad de que la interferencia pueda llegar a afectar una de otra. Recordemos que al final de cuentas las señales inalámbricas son señales de radiofrecuencia que se encuentran en el ambiente y pueden llegar a chocar, aunque nosotros no lo veamos. Entonces son distintas frecuencias, son distintas carreteras. Luego se creó el estándar G, que ya volvía de nuevo a 54 megabits por segundo, ¿verdad? Tenía la frecuencia de 2.4, pero ya era compatible con la tecnología B. ¿Verdad? Quiere decir que era la misma tecnología B, solo que más rápido. Y así sucesivamente se creó la N, que ya llegamos a 600 megabits por segundo, pero ya podía utilizar cualquiera de las dos frecuencias. Uno elegía cuál de las dos frecuencias utilizar. Así, si yo tenía 5 routers en mi institución, podía utilizar 3 en frecuencia 2.4 y otros 2 en frecuencia 5. Esto haciendo la observación que los dispositivos Wi-Fi que nosotros conectemos deben de ser compatibles con esta tecnología, con esta frecuencia, y tenía compatibilidad con versiones anteriores. Luego llegamos a la AC, que por lo general casi todos los dispositivos hoy en día están en este estándar, que corre hasta 1.3 gigabits por segundo, y ya podemos utilizar ambas tecnologías al mismo tiempo. De hecho, pues muchos routers ya pueden crear una señal Wi-Fi en 2.4 y otra pues en una frecuencia 5.5. Y hay otro estándar, más avanzado, que fue el último creado, que tenemos una velocidad máxima de 7 gigabits por segundo, en donde ya tenemos 3 frecuencias y es compatible con todas las versiones anteriores. Recordemos que esta velocidad estamos hablando entre conexiones locales. Si yo mezclo internet, de nada me sirve tener una conexión con estándar 802.11 AD
que llega hasta 7 gigabits por segundo si yo tengo una conexión a internet de 1 mega. Entonces, ¿qué pasa? Que se forma el famoso cuello de botella. Es posible que mi carretera sea totalmente ancha, o sea, yo tengo una velocidad local impresionante, pero cuando quiero salir a internet, pues obviamente se crea el famoso cuello de botella, porque todos los carros o todos los usuarios que vengan en mi carretera al final de cuentas tienen que ser filtrados por una única conexión, por lo tanto no tiene nada que ver con mi velocidad de internet. Pero si yo utilizo esta velocidad para mis conexiones locales, transferir archivos, transferir música, transferir películas, videoconferencias, telefonía IP, bases de datos, aplicaciones, voy a ver una velocidad bastante grande. Incluso pues existe una forma de transferir archivos entre los smartphones pues bastante famoso, que es el Wi-Fi directo, en donde se utiliza la velocidad de Wi-Fi para poder transmitir cualquier tipo de dispositivos. Esta información nosotros la podemos ver en las propiedades de la tarjeta de red. Tanto si estamos viéndolo desde una computadora, una laptop, incluso es posible verla en el teléfono. ¿Cuáles son los estándares que soporta mi dispositivo? Y por último, pues el último tema de este capítulo es la capa de enlace de datos. Recordemos que la capa de enlace de datos es nuestra segunda capa. Y pues nos dice que esto lo que hace es preparar los datos para la red física. Entonces está totalmente vinculado con la capa física, que son la de los medios de red. La capa de enlace de datos cuenta con dos subcapas realmente, la LLC y la subcapa MAC. La subcapa LLC es del control de enlace lógico. Esto lo único que hace pues es identificar qué protocolo de capa de red se utiliza en la trama. Esto permite que podamos utilizar varios protocolos como IPv4 o IPv6. De hecho, no importa qué protocolo esté utilizando, si es el clásico, el 4 o la nueva versión IPv6, yo puedo seguir utilizando los mismos medios de red. O sea, no importa que utilice IPv4, puedo utilizar fibra óptica. Si utilizo IPv6, también puedo utilizar fibra óptica. Esto se debe a que esta capa se encarga de esa parte, de que sea compatible. Y la otra subcapa es la de control de accesos al medio MAC, que vamos a ver bastante más adelante, que se proporciona un direccionamiento de la capa de enlace de datos de acuerdo con los requisitos de señalización física del medio y el tipo de capa de enlace de datos en uso. Entonces, esta capa MAC, como su nombre nos dice, controla el acceso al medio. Entonces, es posible que nosotros podamos conectar toda nuestra conexión o podamos soportar toda nuestra infraestructura a través de una o un medio físico distinto. Por ejemplo, el estándar Ethernet nos dice que funciona tanto en capa MAC como capa física. El cable R tradicional de UTP con RJ45, al igual que el Wi-Fi, al igual que el Bluetooth. Quiere decir que los medios de red por lo general están en ambas capas. Solamente que la subcapa MAC se encarga de poder controlar este tipo de medios para poder mandar información de un punto a otro. Esto lo que nos permite es de que yo pueda utilizar diferentes medios de red sin perder mi conectividad. Por ejemplo, si yo quisiera mandar una imagen, yo estoy en París y quiero enviarle la imagen a una persona que está en Japón, puedo hacerla a través de internet y en distintos medios de red. Es posible que yo, pues, en mi trabajo en París tenga una conexión por cable de red Ethernet normal, el UTP, y mi router se conecte por medio de fibra óptica a una conexión satelital. El satélite, pues obviamente, por medio de señales inalámbricas se va a conectar y pues volvemos a caer a una conexión satelital y aquí volvemos a conectarnos por fibra óptica y es posible que este router tenga una conexión Wi-Fi. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Es de que no importa cuál es el medio que yo utilice, realmente en la red o en conexiones a internet se utilizan diferentes tipos de medio. Puede ser un coaxial, puede ser un Wi-Fi, puede ser un Ethernet, puede ser satelital, puede ser 3G, puede ser 4G. Realmente, para que nosotros enviemos un paquete de un punto a otro, nuestro paquete pasa por distintos tipos de red. ¿Quién es el que me permite realizar todo eso? Pues es la capa de enlace de datos a través del control de acceso al medio. Y finalizando tenemos diferentes topologías
Una topología podríamos decir que es la forma en la que está conectada una red, ¿verdad? La forma o la forma geométrica en la que una red está conectada. Y pues tenemos diferentes variaciones que son clásicas. En una topología física de redes WAN, o sea, estamos hablando de una conexión de área amplia, podemos tener una conexión punto a punto, en donde pues solamente son dos dispositivos. Esto por lo general son dos routers, yo puedo estar conectando dos sucursales. También tenemos la topología Hub and Spoke, que pues se le conoce como topología estrella, que existe un concentrador, ¿verdad? Unas oficinas centrales, y luego pues yo puedo conectar diferentes sucursales. O está la topología malla completa, en donde yo tengo diferentes sucursales y cada una de las sucursales están conectadas con las demás sucursales. Esto lo que nos provee es diferentes tipos de redundancia, porque en la topología estrella, si este enlace se llegara a caer, inmediatamente esta sucursal quedaría totalmente incomunicada y no podría hacer mayor cosa en sus operaciones. Mientras que en una topología tipo malla podemos conectar diferentes sucursales, y si se nos cae un enlace tenemos 3 más o tenemos 4 más. Entonces se recomienda, en la medida de lo posible y en la medida que mis inversiones lo permitan, crear topologías tipo malla completa. Lo mismo sucede para las topologías físicas, pero ya en una red local, ¿verdad? En una red local podemos tener una topología estrella, una topología estrella extendida, que ya conectamos dos estrellas, como podemos ver, una topología bus, y una topología de anillo. Entonces podemos conectar diferentes topologías dependiendo de nuestras necesidades. Y con eso pues finalizamos el capítulo. Muchas gracias.